Bueno, para empezar. Bueno, me hace mucha ilusión. He presentado a un amigo que admiro profesionalmente. Hoy es el día final del ciclo de Emergentes 2008, que yo creo que acaba como acaban las cosas buenas, o sea, increscendo. A mí me recuerda a ciclos de hace unos años en los que pasaban por aquí Eduardo Arroyo, que es buen amigo de Manuel, Emilio Tuñón o Martín Lejárraga o Manuel Bailo, que son emergentes, entre comillas, porque tienen una trayectoria muy completa y muy contrastada. Manuel Ocaña tiene un perfil amplísimo, que habréis visto un poco en la tarjeta. Es arquitecto reconocido, ganó el premio Saloni, es el único con el que se ganaba dinero, ¿no? Al menos hace no mucho tiempo, o el premio de la Fundación COAM. Es constructor, o ha sido constructor a poco de acabar la carrera, ya tiene 2 constructoras fundadas, ¿no? De momento no tienes más. Aún más difícil para mí es Project Manager también, un papel que confieso que me fascina y mucho más después de las últimas experiencias que he tenido con los Project Managers o que hemos tenido algunos de los que estamos aquí. Es articulista, entre otros tiene un texto para mí memorable, se graba en la memoria en el 2G, dedicado a Eduardo Arroyo, que quizá alguno hayáis leído. Y además es profesor inquieto en varias escuelas de arquitectura, fue director adjunto de la 8ª Bienal de Arquitectura Española y otras actividades. A Manuel lo descubrimos, como supongo que algunos o muchos de vosotros, en el 90 y tantos, en un dominical que seguramente del País, con un ático que era alucinante. Una obra que, por cierto, no está publicada en una monografía reciente que te ha sacado la Fundación COAM, el número 18 de la serie que se llama Excepto. En los proyectos de Manuel, yo creo que nos explicará, hay riesgo, hay ironía, hay un optimismo inteligente y vida. Yo creo que la voluntad de la arquitectura de Manuel de jugar con la vida, de bailar un poco con la vida, pero no una vida que sea un peaje limitador, una vida que justifique renuncias, sino que juega de una forma más ligera, de disfrutando, dando placer y abriendo posibilidades, algunas que son francamente insospechables al habitante de su arquitectura. Yo creo que introduce también la vida real, porque introduce referencias no arquitectónicas, referencias que son con las que construimos nosotros las vidas. Una casa o un espacio de Manuel tiene relaciones más intensas a veces con los espacios de ficción, que son capaces de excitarnos, espacios desde Kubrick a Pixar o Auster, que con los espacios de los arquitectos de referencia, entre comillas. Estos Manuel ya los conoce y los ha aprendido, pero Manuel yo creo que busca otra cosa alejada del confort de reproducir modelos y de alinearse con una corriente. Yo creo que renuncia a la seguridad de aplicar recetas y a cambio asume el riesgo. Y yo creo que por eso sus edificios son tan vivos y no son inertes y previsibles. Respecto al riesgo, Marcel Breuer exigía a los clientes que aceptaran lo que él llamaba un cierto nivel de riesgo controlado. Él mismo en su propia Hillside House voló el volumen en todas las direcciones y pocos años después los tuvo que apear. Yo nunca he entendido esto aunque lo he explicado, pero nunca lo he entendido de verdad qué es eso del riesgo controlado, ¿no? Si está controlado, deja de serlo. Pero vamos, en todo caso, si cabe asociar estos dos conceptos, seguramente Manuel es de los que mejor puede hacerlo. Porque Manuel sabe construir muy bien. Y los proyectos de Manuel, que son gráficamente brillantes, como veréis, están hechos para ser muy bien construidos. Y su propuesta de proyectos que no se han ejecutado, como la pista optimista para Sevilla, el Parque de Levante para Córdoba, el Killing Machine del Matadero de Menorca, yo creo que están pensados no para justificarse en papel, sino para ser construidos con un resultado tan hermoso y tan contundente como el geriátrico de Menorca. Así que a pesar del virtuosismo, Manuel no engaña. Yo creo que no dibuja proyectos cuya realidad construida se queda lejos de las promesas del dibujo. Al contrario, yo creo que construidos son todavía mucho mejores. Ni tampoco busca foto. Al natural yo creo que también son mucho mejores, pero esto no lo podremos verificar aquí, solo lo podremos sospechar. Manuel, gracias por venir. Bueno, pues fenomenal. Gracias, Iñaki, qué bonito todo. Qué bien. Apagamos, ¿no? Porque si no... No sé. Bueno, esto, pues bueno, la charla o lo que os voy a contar hoy, pues es con un tema que me interesa mucho, que es de los pocos temas que me interesan siempre, que es el riesgo, ¿no? Para entender la arquitectura, no la arquitectura, sino yo creo que la posición ante la vida, que no es, no quiero hacer proselitismo de esta actitud, o sea, es simplemente
con la que yo me siento cómodo y la que me parece más interesante, ¿no? No tengo tampoco, incluso con todo lo que ha dicho Iñaki, parece que tengo como un discurso, ¿no? O sea, yo creo que me interesa, me interesa mucho más el movimiento de mi pensamiento e intereses que el propio pensamiento, ¿no? No sé nunca con qué proyecto, qué arquitecto voy a ser o cómo lo voy a hacer, ¿no? El manido repertorio que todos conocemos y que al final, bueno, yo creo que se desenmascaran muchos proyectos porque son como una especie de Frankenstein de un poquito de aquí, otro poquito de allá, y al final es virtuosismo sobre composiciones de otras personas, ¿no? O sea, vamos a empezar así con citas, pero citas de estas que no se utilizan normalmente en el lenguaje académico, ¿no? O sea, todo esto que quiero decir es una de las cosas inteligentes, entre las muchas, que dijo John Lennon, ¿no? Que dice que la vida es algo que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer planes, ¿no? Ahora veremos cómo los 4 proyectos o 5 que os voy a contar tienen un protocolo de arranque totalmente diferente, ¿no? Esto que ha dicho de las constructoras, Iñaki, es parte cierto y luego también puede ser malentendido. O sea, yo no he tenido hace mucho tiempo, pues siendo arquitecto y como veía que no podía construir las cosas, pues las tenía que hacer yo. Y eso pues me llevó una temporada a dedicarme a ello, ¿no? Ahora profesionalmente yo también tuve un estudio, una oficina convencional, no muy grande, hemos llegado a ser como mucho 10 personas, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de esta crisis, ¿no?, que tanto se dice, ya me había arruinado y entonces ahora mismo no tengo oficina. No tengo oficina, pero yo creo que precisamente los mejores proyectos que he hecho han sido así, sin tener oficina. O sea, subcontrato la intervención de alguien, trabajo en asociación. Y además también, como arquitecto, pues esto que ha dicho no es project manager, yo lo he llamado de otra manera, que es como productor del pensamiento de otros, ¿no? O sea, no lo estoy contando aquí, pero arquitectos con obra como especial o singular, claro, siempre de pequeño volumen, porque tampoco me puedo meter en algo grande, pues digamos que yo se lo produzco, ¿no? O sea, que eso no es ni constructor ni siquiera es project manager, es una personalización de todos los protocolos constructivos para llevar a cabo las ideas de otros. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? O sea, lo que está claro y lo que quiero contar ahora también es que el mundo, como lo vemos ahora mismo, es como un gran disco duro gigante, ¿no? Y vivimos en una especie de nebulosa, los arquitectos y la gente, donde realmente, aunque sea un gran disco duro, no ves más allá de tal. Yo creo que es como necesario salir, subir y empezar a mirar desde muchos puntos de vista. Yo creo que se puede hacer buena arquitectura, que al final es lo que cuenta, desde protocolos de arranque muy diversos, ¿no? Pero volvamos al título de la conferencia, ¿no? El asunto que es común en todo el planteamiento es el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo o los proyectos que os voy a contar son arriesgados por, entre comillas, pues llamémosle incultura, ¿no?, referencial. Como te arrancas, ¿no?, los proyectos o de pronto tienes unas referencias que desde luego pues parece, ni siquiera son... no son pop, ¿no? O sea, es como... Me puede interesar tanto la poesía de Rilke, el romanticismo, como el cine de Jess Franco, como lo que hace Heli, lo que hace Zumthor, lo que hace Higueras, o en literatura el realismo sucio, o Foster Wallace, que acaba de morir, o Musil. O sea, yo creo que es una especie de DJ extremo sobre todo el disco duro que tenemos, ¿no?, sabiéndolo mirar. Y esta incultura también, o sea, es como una respuesta también a toda esta especie de absurda crítica sobre arquitectura, que además, si os dais cuenta, no existe la crítica de arquitectura, solo existen las buenas. En las revistas importantes nadie hace crítica de arquitectura como en el cine, que dice esta película es mala por esto y por esto. O sea, es tan endogámico el tema que nadie, como todos se conocen, se atreve a hablar mal del otro, ¿no? Es una cosa tal. Y esa crítica, en el fondo, nace de la... Sabemos que la crítica de arte nace de la Ilustración, ¿no?, en el siglo XVIII, pero era la crítica como protección, ¿no? O sea, la crítica como una pretensión de proteger al público del artista o del arquitecto, de tal, ¿no? Entonces eso es una cosa que está implícita en el riesgo, cuando estás saltándote como esa barrera, ¿no? O sea, cuántas frases de ilustrados, como que hay que bajarle los humos a los arquitectos, hay que tal, esa especie de moral judeocristiana de verdad empezar a lastrar, ¿no?, la facultad de la imaginación, que yo creo,
es algo que está en el mundo de la cultura desde hace 2000 años. A lo mejor la facultad de la imaginación es superior a la facultad de la razón, no superior, o más importante, ¿no? Y bueno, el riesgo está, como he dicho, en esta incultura referencial, en esta incultura, entre comillas, ¿no? También hay mucho riesgo en el low cost, ¿no? O sea, en hacer como proyectos de estos con presupuestos absolutamente imposibles, ¿no? Que luego tienen unos resultados muy interesantes por un lado, pero que son objeto de la crítica por otro, ¿no? Y luego también, por supuesto, el riesgo con experiencias materiales extremas, ya jugando con la gravedad, no solamente la gravedad, sino utilizar tectónicas y encuentros como de una manera inéditos y que están fuera también del repertorio del ese confort que se respira, ¿no?, en las publicaciones. Entonces, ¿no?, voy a empezar con uno de mis trabajos favoritos, ¿no? Esta es La casa rota. Esta es una reforma que también la hice yo como constructor, porque no había contratista que lo pudiera hacer. Estamos en el centro de Madrid y es esta casa que veis aquí, que por supuesto no se puede tocar la fachada porque estaba protegida, pero por dentro, calle oscura, y la foto que tenéis a la derecha es realmente lo más interesante de la vivienda, era la buhardilla arriba y atrás, ¿no? Esto en el cliente era muy especial, ¿no? El cliente lo que quería era una señora mayor, una señora de 65 años, una dama del teatro, una profesora de interpretación, que ella lo que quería era tener una piscina en casa. Era su sueño. Todo esto gastándose piscina, ascensor, etcétera, etcétera, gastándose 150.000 euros. 150.000 euros de hace 2 años, o sea que incluso es menos dinero del que, o más dinero, depende cómo lo veamos, del que sería ahora. Esto fue muy bonito, ¿no? Porque aquí me recordó como al encargo este que nunca realizó, que tuvo Adolf Loos con Josephine Baker, que le pidió que quería una casa con una piscina en el recibidor para que estuviera ya nadando mientras llegaban los invitados a la fiesta, ¿no? Y también tenías esta referencia del guateque, ¿no? Esa piscina memorable que para entrar en la casa tenías que pasar por una especie de pasarela encima de la piscina. Y bueno, pues estamos hablando, es una planta de 8x8 con 3 pilares al 3 bolillo, y todo el proyecto gravitaba, desde luego, era la experiencia, o sea, poder dotar a la vivienda de experiencias domésticas absolutamente inéditas, ¿no? Ella tenía ese gran deseo del agua, pero luego también quería tener un loft, ¿no?, madrileño, y luego también le gustaban las casas zen, ¿no? Entonces, en este asunto de la obediencia extrema al cliente, dice, bueno, pues claro que lo puedes hacer, vamos a hacerlo, no todo. Pero el proyecto estaba en el recorrido, ¿no? En el recorrido, cómo llegar de esa calle oscura a esa especie de atalaya que está arriba, desde donde veías todos los tejados de Madrid y estaba el sur, ¿no? O sea, cómo es el recorrido de llegar por diferentes... Si os dais cuenta, en una casa de estas no existe la extrusión, la única extrusión que existía eran esos 3 pilares al 3 bolillo que por el juego de plantas se fueron como difuminando, ¿no? Y crear además 3 ambientes totalmente distintos. De hecho, sí, fui el contratista, pero cada planta la hizo un constructor distinto. Entonces, pues, para que también tuviera ese ambiente. O sea, como veis, lo que hicimos fue levantar 1,20 m la parte de la entrada, la forma de la piscina venía evitando los pilares y cogiendo el recorrido, pues para colocar, etcétera, etcétera, los programas que no nos vamos a meter ahora con ellos, ¿no? Era una casa que la planta de abajo era waterproof, o sea, resistente totalmente al agua. Esta ha sido muy publicada y siempre que me llaman las revistas, como algunos sabéis, dice, oye, ¿qué industriales participaron en la obra? Pero que ninguno. Pero hombre, sí, que claro, que tenemos que llamar a ver si se anuncian. No, o sea, esto fueron albañiles, gente de piscinas, pero no había ni ninguna contrata, ni ninguna marca de nada, ni el suelo, ni las ventanas, ni nada. O sea, toda la carpintería de aluminio era la carpintería de aluminio que había, la cerrajería era pletinas y ya está, ¿no? Y luego también me interesaba mucho en ese recorrido, ¿no?, que hubiera, que además, bueno, el ascensor tenía un recorrido mucho más cinematográfico, como lo veis, porque pasabas como por 3 ambientes totalmente distintos. Era como ir dando la vuelta, había 3 obstáculos. Primero la casa, o sea, el propio era una experiencia como con el tiempo, ¿no?, con el tiempo meteorológico, el tiempo de recorrer, o sea, cómo entras, cómo das la vuelta.
por encima de una piscina, cómo llegas a otro sitio, de pronto tienes que dar otra vez la vuelta, coger una escalera de caracol totalmente diferente para llegar a otro sitio con otra atmósfera. Este asunto de las poliatmósferas, ¿no?, dentro del mismo espacio siempre me ha interesado mucho, ¿no? Vamos a ver cómo más imágenes, ¿no? Luego, claro, el tener este juguete, ¿no?, digamos, o sea, también todas estas prestaciones domésticas que podías tener en una casa así requerían de un proyecto de instalaciones muy complejo. O sea, había un cuarto de máquinas, esta casa tenía, para ser una casa de 160 metros, además de depuradoras, chorros de jacuzzi para la piscina, caldera para la piscina, caldera para el suelo radiante tal, una bomba de calor para suelo radiante frío arriba, una cubierta descapotable, que al final no es más que estas carpinterías, ¿no?, que ponen en los restaurantes que abren en verano. O sea, es una cosa muy sencilla. Entonces, claro, el habitante, el usuario, y eso yo lo advertí, desde luego si quería disfrutar de toda esa experiencia doméstica tenía que trabajar, entender la casa y saber manipularlas, como si trabajaras en un barco. Abre por aquí, a babor, a estribor, ahora cuidado que el grado de humedad de fuera es distinto del de dentro, cierra la parte de arriba, ahora puedes climatizar, ahora en verano la abres. O sea, tenía infinitas posibilidades de climatización, ¿no?, como se ve aquí en esta red. Y luego, por supuesto, hablando ya de espacios, de estas cosas tanto de arquitectos, deshumidificadores también en ese ambiente, pues se consiguió que esa casa, que tenía 3 pilares al 3 bolillo, de pronto rompiendo y haciendo una demolición selectiva, hay una especie de cascada, un espacio vertical que realmente en una casa de 3 plantas es el espacio más importante e interesante de la vivienda, ¿no? Y vemos los 3 ambientes, ¿no?, y las 3 plantas, ¿no? Estamos en la planta waterproof, con esta escalera que, si os dais cuenta, está hecha a base de... es una cosa muy sencilla, de pletinas, lijada y barnizada con barniz marino, por supuesto. ¿Cuántas veces se ha puesto esta casa en blog y siempre estamos con las críticas de que el mantenimiento, esa escalera dura 3 días, esa escalera tal? Asunto que a mí absolutamente me trae sin cuidado, porque esta señora estaba advertida del mantenimiento que tiene una casa de estas, ¿no? En el NH, donde yo me encuentro aquí alojado, desde luego el mantenimiento es mínimo, pero no se trataba de hacer eso. Subimos a la planta de arriba, que es la del medio, y veis, pues es una cosa como natural, madrileña, con huecos tal, loft, una cocina de Ikea, una tarima, ¿no?, con los cierres sobre la piscina, y subiendo arriba es donde estaba ya el dormitorio de esta señora, que ya era como lo que ella decía, ¿no?, es otro ambiente totalmente distinto, blanco, brillante. Y bueno, yo creo que aquí a mí me interesa mucho, ¿no?, ver los 3 pilares al 3 bolillo que están justo en el centro del cuadrado, que van desapareciendo por lo que es la estructura, la distribución de los programas y sobre todo la manipulación de esos espacios. Por supuesto, bueno, ya habéis visto un dibujo, no vamos a hablar de él. Este es un artista que conocía, que cogimos una foto de... me pasaron los hijos de su madre, hizo una interpretación de la foto en el fondo para que no fuera una piscina convencional, con el fondo blanco, pero bueno, este tipo de sentimentalismos hoy no me interesan. ¿No veis aquí, no?, las 2 escaleras, como en una casa tan pequeña hay 2 escaleras, no hay una extrusión tampoco de escaleras, cómo se sujetaba esta escalera en los 3 pilares, ¿no?, sin llegar a tocar siquiera el suelo. El abrir la cubierta y cerrar arriba permitía incluso que en esa planta baja te lloviera o te nevara dentro de la casa. Como más imágenes, esto es mortero pintado con pintura de clorocaucho, no es nada más. Y la forma de la piscina está, pues, el pozo, evitando el pozo de saneamiento, los pilares y haciendo el recorrido desde la entrada para entrar de la mejor manera tal. O sea que tampoco es una forma desde luego como podemos decir generada, sensiblemente generada. Incluso uno de los pilares, como veis, se quedó dentro de la piscina. Esta es la sección del espacio vertical que a mí me interesa muchísimo, ¿no?, donde aparecen todas estas máquinas, da igual el deshumidificador, tienes la piscina, la escalera. Yo creo que parece muy interesante también, desde luego, el desarrollo, ¿no?, de esas 3 plantas y de esa sección, pues fue lo que más trabajo llegó, muchísimo más que luego, una vez que las tienes, desarrollar los sistemas de climatización o de acondicionamiento. ¿No? La segunda atmósfera, la tercera donde llegabas, incluso luego tenía, a ver,
Ahí le pegamos a la medianera un espejo retrovisor de estos de barco para ir como anticipando el recorrido, ¿no? Y vas como subiendo, viendo tal, y justo el cerramiento este de la planta de arriba son cristales reflectantes, y entre el espejo este que le pegabas a la medianera y tal, como que te anticipaba la especie de rito iniciático este de entrar por ese hall y llegar arriba al dormitorio, ¿no? También nos hacía como mucha ilusión pensar qué diría el de Telepizza cuando le llevara la comida cualquier día, ¿no? Entonces esto lo voy a contar también muy rápido. Es una obra que no está terminada, o sea, 2002-2009, lleva parada 2 años porque es un centro geriátrico en Menorca, ganado por concurso en el año 2002. Pues bueno, imaginaros, no voy a contar aquí todos los problemas con una constructora, suministros en Menorca, la falta de gestión que tiene una institución cuando de pronto tiene que poner ahí a trabajar a gente, nadie quiere ir a trabajar a Menorca, bueno, una cosa que está como bloqueada y que espero ya que se inaugure a mediados del año que viene. Esto es un proyecto que yo le diría cuál es la actitud, ¿no? O sea, es un proyecto pragmático sensible, ¿no? Pragmático sensible, ahora lo explicaré, pero teníamos una parcela, no me gusta decir parcela, un emplazamiento, ¿no?, determinado, con estos que hacen planes especiales, con 10 metros de retranqueo y con unas dimensiones que están ahí muy claras. Por supuesto, el asunto del geriátrico, en el año 2002 me interesaba mucho, ahora todo este asunto de lo social y el compromiso con la gente, los centros de minusválidos, las guarderías, tal, es como un rollo que da mucho de sí, ¿no? Y que la gente lo toma como, que acaba siendo también sentimentalismos de estos proselitistas, pero bueno, sí que me interesaba sobre todo el dar un lugar a los ancianos que van a estar allí, que es el lugar donde se van a morir, es una residencia pública, está en Menorca, son todos ancianos asistidos, es decir, hay cuidados paliativos, es gente que se va a morir, o sea que realmente son 70 plazas y por estadísticas pues cada semana desde luego se va muriendo uno y van entrando otros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo puede ser ese lugar donde se va a morir uno en ese emplazamiento? Desde luego, pues es pragmático desde el punto de vista que nos planteamos cómo podemos hacer un edificio, ¿no?, un centro geriátrico en una sola planta, con tanta superficie de jardín como superficie cubierta, y que dupliquemos la repercusión de metro cuadrado usuario y además planteemos habitaciones con doble circulación. Es decir, siempre que tengan una salida al jardín y salida al espacio exterior. Ese es el territorio pragmático. Si entramos ya dentro del territorio de la sensibilidad, pues vamos a ver qué hacemos que esos espacios no sean pasillos, vamos a poder ver si metemos una serie de espacios con geometrías complejas, espacios abiertos, fluidos, poco habituales, y este tema que sí que me ha interesado y que todavía me interesa es un espacio como continuo poliatmosférico, ¿no?, que aquí se ve cómo encajamos. Pues eran 68 habitaciones, había una serie de dobles, 70 plazas, más un centro de día, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos es, también otra vez estamos en lo pragmático, esta es la planta de la parcela, nos podemos ir hasta aquí, vamos a plantear un jardín exterior de paseo, un jardín interior, como somos arquitectos sabemos que las 68 habitaciones nos ocupan esta longitud, tendremos que interrumpir para no bloquear circulaciones y las acoplamos a la geometría que nos deja el solar, dejando pues este jardín al interior, ¿no?, este jardín patio, llamémosle, y ese jardín exterior. Todo esto una operación urbanística que vinculamos a un parque infantil que quisieron hacerlo, pero luego, bueno, pues no lo hicieron. En fin, ¿no? O sea, y luego, por supuesto, colocar todos los paquetes de programas. Sabíamos que tenemos, pues, las áreas de rehabilitación, las de actividades, terapia ocupacional, o sea, todo el funcionamiento de un geriátrico está todo muy estipulado. Los profesionales que hacen terapia ocupacional ahora son unos profesionales muy bien pagados, donde les ponen a cortar periódicos, a pintar, ¿no? O sea, un comedor, cocina. O sea, realmente una residencia que va a tener 70 inválidos, 20 personas de centro de día y 50
personas entre enfermeros y médicos, señoras de la limpieza y tal, son personal, o sea, al final un edificio donde va a haber más de 100 personas, ¿no? ¿Cómo podíamos también doblar la repercusión metro cuadrado? Pues desde luego era un asunto también de presupuesto, ¿no? O sea, podíamos colmatarlo todo y construir un edificio de 6.000 metros más 6.000 metros de jardín por el mismo precio de uno de 3.000 metros. Cosa que nos parecía como importante. Por supuesto, pues claro, como somos arquitectos, no hay que empezar a obviar, esa geometría no es una geometría ameboide, es una serie de todos arcos de circunferencia, una geometría compleja para conseguir que esa habitación se pliegue y tenga las mismas prestaciones en todas ellas. Por supuesto, este es un plano de trabajo, para levantarlo no hacía falta más que un topógrafo, ¿no? Esta es la planta del edificio, jardín que hicimos con Teresa Galí. Al final todo el recorrido, toda esta especie de trazado de caminos que tiene el jardín exterior, este jardín perimetral, viene dado por las rampas de evacuación de incendios, ¿no? O sea, los puntos donde hay que salir, cuál es la rampa que hay que llegar. Eso nos generaba toda esa geometría exterior. Luego colocamos en la esquina noreste, exactamente, el bloque de servicios, ¿no? Que es el único espacio en doble altura que hay. Y luego, por supuesto, los usos de comedor o de ocio, de tal, se podían realizar tanto en un jardín como en el otro, ¿no? O sea, digo, tanto dentro como fuera, tenían su homólogo. O sea, igual que teníamos comedor dentro, lo teníamos fuera. Y fue muy bonito también el proyecto planteado, porque según íbamos avanzando, los médicos, ¿no? Y los geriatras nos iban pidiendo como cosas. Necesitamos más aseos, necesitamos almacenes de lencería, ¿no? Y esto pues nos ayudaba, ¿no? O sea, como veis al final, lo que tenemos es una especie de serpiente de habitaciones que condensa todas las instalaciones del centro, y luego un espacio, llámale residual, ese espacio circulación, que no es un pasillo, que al empezar a colocarle cosas es como se fue controlando también y cogiendo perspectivas, ¿no? Lo voy a contar muy rápido hoy este proyecto, porque ya estoy un poco... cuando lo termine y lo amueble, lo volveré a contar bien. Salas de convivencia fuera dentro, lo que es la planta, pero ahora que me interesa terapia ocupacional fuera y dentro, me interesa el cómo se hizo esto, ¿no? Y esto pues tiene una tectónica súper sencilla. Y tiene algo que se me ha olvidado contar, importantísimo, hemos hablado de lo pragmático, ¿no? De lo que quieres conseguir, y de lo sensible que es luego cómo consigues eso de una manera como más elevada. Me interesaba muchísimo hablar en este caso del sentido centrífugo de la arquitectura, ¿no? Del sentido centrífugo de la arquitectura, donde el usuario es un actor, no un espectador. O sea, cómo hacer este edificio de verdad desde dentro hacia afuera, obviando absolutamente la representación del edificio en la ciudad. O sea, el edificio de la ciudad está, pero las fachadas o la composición de la fachada no son más que el resultado de una proyección desde el interior hacia el exterior de la atmósfera que quieres conseguir dentro. O sea, entiendo yo que es un edificio plano y sin fachadas. Las fachadas en este edificio nunca nos interesaron de una manera radical. ¿Cómo consigues hacer esto con esta tectónica? Desde luego, el hacer ese espacio, pues claro, requiere una estructura, evidentemente. Entonces, está planteado de la siguiente manera. Al ser hospital, ya sabemos no es un hospital, pero en cuanto a requerimientos al fuego, es como un hospital. ¿Cómo consigues hacer que ese espacio siga siendo plano, siga siendo fluido? ¿Qué pilares le metes, no? Claro, tienen que ser unos pilares muy finos. Ya estamos con el asunto de tal. En los catálogos de Ensidesa que utilizamos para la construcción civil, pues no teníamos nada, pero sí estaban las barras perforadas y las barras macizas que se utilizan para hacer tuberías de alta presión. Entonces, todo el edificio está sujeto por pilares de 10 centímetros de diámetro que tienen la suficiente pared o son totalmente macizos, con lo cual la masividad al fuego con una simple pintura cumplía los requerimientos hospitalarios. O sea, eso es como la jerarquía, eso nos interesaba. Y nos interesaba, y otra de las grandes preguntas que hacen siempre que lo cuentas, oye, ¿y la cubierta por qué no la jardinaste, la utilizaste? Mira, primero, porque estás en Menorca; segundo, porque ya tengo jardines de sobra; y tercero, porque si le hubiera puesto una cubierta jardinada, además de haberme generado y haberme desradicalizado el proyecto de no tener ni una sola escalera ni una sola barrera arquitectónica,
os aseguro que los pilares hubieran sido otros y el espacio interior no hubiera sido el mismo. Es un asunto también que hablaré a lo largo de la charla de jerarquías de cosas, ¿no? O sea, ¿qué te interesa más, ¿no? Entonces, es una solera con los pilares colocados donde mejor nos venían y una losa de hormigón de 22 centímetros. ¿Sabes? El mínimo hormigón posible, todo ya pensando desde un punto de vista pragmático en ese presupuesto para conseguir la atmósfera sensible que querías. Sobre esa cota de la losa de hormigón, toda la estructura, todos esos patios cubiertos, es una estructura ligera y metálica. Los cerramientos son cerramientos sintéticos de varias capas que siempre estarán compuestos desde lo que quieras conseguir según la orientación o la atmósfera que quieras determinar dentro de ese espacio tan difícil o tan sofisticado de controlar. Como hicimos la losa, que no vamos a contar aquí nada, y luego cómo conseguir todo esto también dentro de los presupuestos. Claro, esto nos lleva, a mí me hubiera encantado poderlo hacerlo en un vidrio de Cricursa alucinante, tal, pero bueno, realmente en cuanto a nuestra jerarquía, lo que queríamos conseguir para un equipamiento público no pasaba por ahí. Y conseguir hacer cerramientos, tanto curvos como rectos, por menos de 100 euros el metro cuadrado, pues nos llevaba a los sistemas de policarbonato. Esto hablo es del 2002, ahora parece como que ya está manido hablarlo, ya por eso, bueno, en fin. Había un sistema como muy sencillo, un cuadro resumen de cerramientos, si eran opacos, si eran transparentes, si eran translúcidos y si eran curvos o rectos, pues se colocaba de una manera o de otra, era muy sistemático todo. Y luego también está este asunto que tienes con las constructoras, ¿no? Que hay que improvisar siempre. Entonces, pues ya la primera en la frente, que yo ya la sabía, era, oye, esta losa, yo le había puesto una losa con encofrados fenólicos fantástica que sabía que de entrada no la iban a hacer, pero tampoco me importaba, no era importante para la jerarquía. Entonces ya era jugar también con la experiencia material del propio protocolo constructivo. Oye, mira, pues te hago un cambio. ¿Qué te parece si, como luego en un proyecto de señalética y tal, queremos dejar, ¿no? con todo lo vinculado que está el habitante de las islas con su tierra, me vais, a ver, tenemos 6.000 metros de losa. ¿De cuántas veces se hormigona? Llamada de 5, vale. Pues de 5. Pues os cambio la losa de tal porque me lo encofréis todo en determinadas direcciones. Determinadas direcciones que luego ayudarán a la señalética, que era dirección Puerto de Mahón, dirección Cala... no me acuerdo cuál era, dirección Mahón, dirección Santangí, ¿no? O sea, era un poco para que luego ellos tuvieran, ¿no? Como esa losa parlante, digamos. Y empezamos, bueno, lo que fue la obra, y veis aquí cómo se encofró con un topógrafo directamente buscando tal, las 5 losas, y esto fue como, bueno, pues fotos de la obra, que lo que son pilares parecen apeos, pero no son... Como sujetar esto también, los patios estos de 15 metros de luz de una manera sencilla. Fotos de construcción. Cómo iba... y esto fue otra anécdota que me interesa muchísimo contar, que es, igual que, ¿veis? Este proyecto, al ser tan plano, me admitía, bajo mis criterios espaciales, arquitectónicos, llámale como quieras, es el único proyecto que tengo extruido como tal, ¿no? O sea, pero porque es un espacio súper plano y creo que la extrusión tampoco le ayudaba. Entonces, te pasan estas cosas, ¿no? Que la única pieza, o ameba les llamábamos, o como fuera, que se me levantaba en doble altura, me di cuenta que después de tener 2 aparejadores, 3 project managers, un jefe de obra, un estructurista, me habían cortado los pilares, pero me di cuenta yo un día, ¿sabes? Los únicos pilares que tenían 8 metros de altura me los habían cortado. Digo, pero que entonces me lo habéis... ¿Pero qué habéis hecho, animales? Que ahora esto, como nos venga un viento, nos lo tira. Pero fue también una cosa de estas de improvisación que tienes suerte, porque esto nos llevó y ayudó mucho a la extrusión del proyecto a coger y a tirar estos cables para sujetar eso como una tienda de campaña, ¿no? Sobre la losa. Y luego, durante el proyecto de obra, pues nos encargaron el equipamiento, que ahora a ver qué van a hacer con ello, porque luego al final se metió una funcionaria allí que le gustaba mucho la decoración y tal, y no sé, no, bueno, yo ya... Pero el equipamiento para mí era la señalética y otra serie de cosas, ¿no? Que ahora entraremos. O sea, el equipamiento de este centro geriátrico, sabiendo que yo ya tenía que comprar tantas camillas, tantos palanganas, tantos sueros, tantas sillas de ruedas...
Una vez coges eso, también es muy interesante la gestión, dice, vale, sé que tengo que hacer esto, voy a gestionarlo yo, voy a hacer un paquete barato y dentro del presupuesto que tengo voy a gravitar la intervención del proyecto de equipamiento en lo inútil que me parece siempre lo más indispensable, como ya decían los Dada, para lo que sería el equipamiento de este centro. Entonces, en la señalética, unido a lo de los encofrados, le hice también un cambio. Dije, vale, que no os lo conté antes, me vas a cambiar la dirección de los encofrados y además vas a pagar a un tío que yo conozco, que es un becario de Bellas Artes, que me pintó pues el suelo de tal, un artista así, y quiero que me dibujéis en el techo, hecho por él, las líneas, que son también la proyección, o sea, este asunto como cosmogénico, lo que queráis, de proyectar y pintar en el techo las curvas de nivel de las canteras sobre las que tuvimos que cimentar, que por cierto no vamos a hablar de ello, pero me encontré con las canteras una vez que empezamos la obra, ¿no? Entonces, a base de dibujar esas líneas en el techo, también podías empezar a crear esas poliatmósferas, ¿no? Y también era esa especie de asunto, ¿no?, de vincular con la Tierra, ¿no? O sea, tirar como las líneas azules hacia el norte, tirar las rojas hacia el lado suroeste, etcétera, etcétera. Teníamos ahí. Y aquí ya veis cómo me lo llevé, eran los únicos operarios que yo creo que hicieron esto con ilusión, el resto era gente como que iba por ahí de paso, ¿no? Esto tiene que ver pues con la señalética del centro. Incluso también dentro del equipamiento, jugando con todo esto, me hice un homenaje, ¿no?, a mí mismo y hice unas plaquitas para todos los pilares que decía qué cota estaba el firme y qué carga tenía, que están puestas, ¿no? También. O sea, son cosas. Y aquí estaba, pues bueno, lo inútil, ¿no?, del equipamiento, que fuera como ya un juego divertido, es decir, vamos a meterles un piano blanco, ¿no?, en el tal, tiene que ser blanco, como el de Imagine de John Lennon, vamos a meterle un carricoche, telescopios, estaciones meteorológicas, ¿sabes? Y en vez de comprarle los juegos de cartas de Heraclio Fournier, pues le compraba Super Mag, proyecciones, Game Boys, juegos de esos que están, lo más interesante de esto es que están metidos en un presupuesto y con un sello institucional, ¿no?, que en teoría los tienen que poner todos, por lo menos me consta que las estaciones meteorológicas las han puesto el piano, no sé qué pasará con él, ¿no? Y luego, además, ya que no me dejaron hacer el parque infantil, bueno, el equipamiento estaba como equipamiento específico, señalética, y equipamiento emocional, que eran esas cosas inútiles que estas sí que las han puesto, que eran unos juegos sofisticadísimos de Richter, una empresa alemana, que son juegos sensoriales para los niños, pero no se les había ocurrido meterlos ni siquiera ellos para los ancianos. Entonces, todo el perímetro de alrededor tiene unos juegos muy bonitos de caleidoscopios, tal, y esos sí están puestos, no tengo todavía fotos. Y luego, además, hicimos otro equipamiento más, que era el vestuario de las 50 personas que iban a estar ahí, ¿no? O sea, había ordenanzas, celadores, animadores. Entonces, nos parecía como muy bonito disfrazarlos, ¿no? O sea, ponerles camisetas de colores y tal, que además diera como una danza, ¿no?, de gente como circulando por el centro y que propusiera, ¿no?, o que manifestara una eficiencia institucional, ¿no?, que desde luego no ha ocurrido. Y fotos del edificio sin terminar, están en obras, el jardín se descuidó, es un jardín de Teresa Gali muy bonito, que bueno, ya lo tendremos bien, el edificio por la noche al tener ese cerramiento pues explota, lo que son los jardines. Ahora, esto de la poliatmósfera también está en los jardines. Los jardines, los 3 lóbulos, tienen 3 usos distintos, por orientación, por tamaño, por tipo de espacio, ¿no?, y por la floración. O sea, el jardín de la rehabilitación es un espacio abierto, con flores amarillas, huertos, es que me cuesta decirlo, huertos que cuidan los ancianos. Sí, así lo pensé en el 2002, pero ahora se hacen proyectos con huertos que cuidan los minusválidos, hay como demasiados, pero bueno. El jardín azul de terapia ocupacional, con especies de floración azul. Este es el jardín de las siestas, etcétera, etcétera. Y luego el jardín exterior, que es el de los paseos, que también tenía unas bugambillas que trepaba y todo eso, pero que cada jardín también es una atmósfera distinta, ¿no?, dentro de un espacio como supuestamente poco controlado, ¿no? Esta es la atmósfera también hay unos visillos, ¿no?, de la zona suroeste, la zona de paliativos. También hay unos mostradores de enfermería que tenían que ser también muy baratos, tal, que lo que hicimos fue camuflarles por medio de reflexión, ¿no?, con unos espejos para que desaparezcan, ¿no? Entonces, quiero que veáis esta sucesión de escenas, ¿no?, como algo
como ambientes distintos dentro del mismo espacio, ¿no? O sea, cómo luego la zona de descanso tiene otros tonos, cómo cuando te acercas al norte este doble espacio del agua, ¿no?, de la piscina, ¿no? O sea, que es un espacio, insisto, que recorrerlo, poco como la otra casa, vas cambiando de intensidades de luz, apoyado tanto por los filtros que son la fachada exterior, como por los tonos de las rayas del techo, como por las piezas, aseos exentos, etcétera, etcétera, que hay por ahí que también apoyan como todo ese ambiente. No, aquí veis lo que es la doble pieza esa donde le pusimos los cables, cómo climatizar esta piscina abierta con una espiral de aire acondicionado para que haga un remolino y no produzca vaho. Y lo que es la habitación, una habitación muy sencilla, con la doble circulación y con ese cerramiento translúcido y con unas dimensiones mucho más amplias de las dimensiones convencionales. Y luego, siguiendo con las referencias, aquí este es otro concurso que me encanta, que hice con Alfredo Payá, una de las colaboraciones que di clase con él y con un grupo de exalumnos de cuando di en Alicante que eran subarquitectura, ¿no? Que era el concurso este que han ganado Tuñón y Mansilla, el de la galleta, o el de Ágata Ruiz de la Prada, o el que queráis, como le queráis llamar, ¿no? El del disco del Madrid que nunca se pone, ¿no? O el sol que nunca se pone. Entonces esto, claro, no sé si conocéis el sitio, era un concurso súper interesante, porque claro, venden la ciudad del Real Madrid, a quien no conozca, en el mejor sitio de la Castellana, y ponen 4 torres, por cierto, bastante malas, ¿no? O sea, como series B de todos los arquitectos, 4 torres, y queda toda la parte de atrás, que no da a la Castellana, y ese es el terreno que le ceden al ayuntamiento. Y el ayuntamiento dice, pues vamos a hacer aquí un palacio de congresos, pero un palacio de congresos detrás de 4 torres de 300 metros de altura. Oh, interesantísimo, ¿no? Claro, aquí seguramente el proyecto ya arrancas diciendo, ostras, aquí ya no me interesa ese sentido centrífugo de la arquitectura, ¿no? O sea, de hacer algo desde dentro hacia afuera, donde el usuario sea un actor. Aquí creo que me interesa más el usuario como espectador, ¿no? El usuario como... Sí, en fin, como espectador. O sea, cómo poder hacer algo que esté ahí detrás y que no se quede como la trasera de 4 torres de Repsol, de Foster, gran arquitecto, pero la torre no es muy buena, porque es serie, bueno, eso es otra historia. Entonces, claro, aquí están las referencias que me parecieron que siempre en el mundo de Star Wars y del cómic, yo creo que hay muchas más referencias que en los libros de Kenneth Frampton, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, me parecía que la asamblea esta de los Sith era alucinante, todos los naves estas que se camuflan y que reflejan tal, me parece un mundo maravilloso. ¿Y qué tienes que hacer ahí, ¿no? Para este proyecto quedamos finalistas, o sea, llegamos muy lejos, se presentaron 400 o 500, lo hicimos también con Brufau, ¿no? O sea, cómo podíamos hacer algo que pudiera realmente con las torres. Que ahora, viendo aquí el proyecto, que se ve lo que hicimos, no sé, Palacio de Congresos, si lo hubiéramos puesto de pie, quizá hubiéramos ganado, ¿no? Pero bueno, eso no ocurrió, fue una metedura de pata, pero técnicamente estaba súper armado por Brufau, que habíamos conseguido hacer el edificio con los voladizos más grandes del mundo. O sea, competíamos, igual que no por la altura, sino qué voladizos más grandes. Al tener esta forma de estrella, eran unos voladizos de 100 metros con unas estructuras en espiral que, claro, se contrapesaban unos con otros. O sea, que estaba avaladísimo técnicamente, ¿no? Bueno, lo veis aquí, es como la estrella. Tenía luego un giga deployé de piel, ¿sabes? Como una especie de piel de sardina, que claro, por supuesto, ya sabemos que todo esto como Depredador, esta película que tanto hablamos Eduardo y yo, ¿no? Donde cómo son las cosas, cómo desaparece el monstruo de Depredador, cómo se confunde. Luego la planta estaba y la sección también elaboradísimos, o sea, claro, cuando te presentas con una propuesta tan arriesgada, desde luego tienes que demostrar que técnicamente está armada, ¿no? O sea, aquí el riesgo está en la propuesta y también en la proeza estructural, ¿no? Cómo te enfrentabas a las torres, ¿no? En esta especie de asamblea galáctica que conseguimos crear la misma atmósfera o el mismo espacio brutal de la película de la última de Star Wars, ¿no? O sea que, claro, es muy diferente. Aquí es como vemos, ¿no? El usuario como espectador, ¿no? El enfrentarte a un programa social, o sea, no todo es igual, no es igual de necesario la vivienda social que un hospital, que un museo,
que un palacio de congresos. Realmente se puede vivir sin palacio de congresos, a lo mejor sin un geriátrico o sin vivienda, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que se planteó, fijaros qué planteamiento más distinto, era tener de verdad un juguete para la ciudad. O sea, cómo de verdad te podías enfrentar con pulsión a esas 4 torres que tienes delante de la Castellana, colocarte detrás y cobrar esa importancia, ¿no? Yo creo que era un proyecto, bueno, la sección se ve, también era la estrella, el resto del programa lo ponías en un cráter, era una estrella plateada sobre un cráter que había otros programas de roca volcánica roja. Bueno, un proyecto muy interesante. Y ahora este es el último que estamos haciendo. No sé cómo, voy a contarlo también muy rápido, que bueno, cuando llega la crisis de pronto te llaman por medio de una empresa para que le hagas a Telefónica el nuevo Museo de las Telecomunicaciones en el edificio de Gran Vía de Telefónica, en la segunda planta. Hubo como muchos arquitectos que no les interesaba hacerlo, no sé qué, a mí me llamaron de segundas, que lo hice, como no tengo estudio y tal, y había que hacerlo muy rápido, pues lo hice con Manuel Bailo, que también ha estado aquí, Rosa Rull, Barcelona, Madrid, emails, contratando tal, y dices, bueno, a ver, el Museo de las Telecomunicaciones, si ya hablamos de cosas inútiles, ¿no? Pues dices, el Museo de las Telecomunicaciones, o sea, es que realmente, claro, en el edificio de Telefónica, que ya sabéis que se ha ido todo al de Rafael de la Hoz, tan conocido, y el que queda de Gran Vía se lo quedan los jefes, porque claro, los jefes prefieren estar en la Gran Vía, en un edificio así, que en el de Rafael de la Hoz, ¿no? En la M30. Dato, ¿no? Y de pronto pues está rehabilitando todo el edificio una ingeniería con Belén Moneo de asesora, que tampoco la dejan hacer nada, y te piden que hagas el Museo de las Telecomunicaciones. Te dicen que hagas, que buscamos arte y tecnología, o sea, como, wow, fenomenal, pues ya está, ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, te dejan este espacio. Este es el edificio, tiene que estar funcionando todo, entonces tenemos el espacio que está en blanco, con esa escalera que es de proyecto de rehabilitación, que tampoco la puedes tocar. O sea, tienes que hacer el museo en 2 espacios de entrada, ¿no? Tienes que hacer el museo en 2 espacios y con una colección que realmente pues, es muy poco interesante, ¿no? Es un teléfono de madera, una central telefónica, unas maniquís de cera que están tocando una central telefónica, o sea, realmente muy poco interesante, pero muy divertido, ¿no? O sea, dices, joder, es que aquí, claro, o sea, es una oportunidad, yo prefiero poner esto que la dama de Elche, que puede conmigo, pero yo voy a poder con ellos, ¿no? O sea, yo con las maniquís estas puedo fijo. Y además que tenemos no pasa nada, es que claro, tenemos aquí una salida, esta geometría tan rara, no pasa nada, no pasa nada, venga, yo os lo hago. Y vamos a, ¿no? O sea, lo que vamos a ver es el proyecto es como es como una estetización total, ¿no? De un pensamiento sofisticado sobre el diálogo de lo que puede ser arquitectura y tecnología. O sea, las telecomunicaciones nos interesaron como tecnología y nos interesó que Telefónica, digo, joder, siempre hemos trabajado con poco dinero y ya verás ahora la que vamos a montar, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿no? Cómo. Fijaros, entonces, bueno, pues aquí además en una segunda planta, o sea, un sitio como Museo de las Telecomunicaciones. Tenemos este espacio, que no es el nuestro, entonces, claro, puedes caer en la tentación, esto está de moda, lo dejamos como el Matadero de Madrid, tal, ponemos los teléfonos ahí, hacemos nada. No, pues vamos a hacer, en vez de nada, vamos a hacerlo todo. Esta vez van a alucinar porque lo vamos a hacer todo, ¿no? O sea, esas son las maniquís de cera que tenemos que poner y teléfonos así y tal. Pero claro, ¿cómo es ¿no? Más piezas, la respuesta? El museo que tenían antes, un museo de salas con recorridos tal. Y para esto nosotros, lo he aprendido ahora, que nunca había hecho museos, nos encargan la museografía, que es, muchos lo sabréis, pero yo era un ignorante en esto. Y la museología se encarga una empresa que es la que dice pues cómo tiene que ser las piezas, dónde las tienen que exponer, y te dan una cosa tan bonita como el teléfono cambiando vidas, historia de la telefonía, la aventura de la comunicación, bueno, unas cosas como súper bonitas, ¿no? Que digo, fenomenal, tú dame el programa que yo te lo monto todo. Y conseguimos, claro, ya siendo arquitectos, colocar esas 5 áreas dentro de la planta esta que tenemos de museo tan extraña, ¿no? O sea, que yo creo que es muy interesante. ¿Por qué muchos arquitectos dijeron que no a esto? ¿Por la geometría? ¿Porque no les interesaba tal? A mí me pareció, y desde luego es uno de los proyectos de los que estoy más satisfecho. Bueno, es una planta de cómo planteamos, veis, lo que está en gris era donde actuamos y el resto intocable, ¿no? No podíamos hacer nada.
Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Lo vamos a ver ahora, ¿no? Me anticipo, ¿no? O sea, desde luego, el programa está cómo exponer las telecomunicaciones, ¿no? Ostras, porque exponer la Dama de Elche o exponer los frisos del Partenón está clarísimo, ¿no? Incluso exponer esas piezas que ya nos dan, también es muy fácil. Haces una peana, diseñi, Barcelona, tal, y te queda fenomenal. Pero no, vamos a ir más allá, vamos a exponer las telecomunicaciones. Entonces vamos esta vez a trabajar también otra vez con el techo y vamos a hacer que todos los cables, hicimos un cálculo, para montar este museo saldrían del orden de 4 o 5 kilómetros de cables, entre audio, vídeo, iluminación. Bueno, pues esos 4 o 5 kilómetros de cables, más otros que colocaremos de atrecho, serán tan expuestos y serán tan importantes como el teléfono de madera, ¿no? Entonces vamos a inventarnos, que se ve aquí abajo, un sistema expositivo del museo, que tengamos urnas, vamos a llamarle urnas, que es una cosa muy museística, urnas horizontales y verticales, ¿no? Que las instalaciones, que el aire acondicionado tenga luz, que las canalizaciones sean transparentes, sean unos tubos de vidrio que lleven los cables y tengan también fibra óptica dentro. Esta fue como la idea que les encantó y que está para adelante. O sea, esto os anticipo que empezamos la obra ya. Este es un proyecto aprobado, ¿no? Y claro, si vamos aquí a ver cómo son las cosas, como veis, no he dicho en ningún momento la palabra sostenibilidad, ni la voy a decir a lo largo de la conferencia, aunque ya en el 2002 hice un estudio de sostenibilidad para el geriátrico. Con la sostenibilidad es imposible como tener estos coches, ¿no? Este Lamborghini Gallardo, donde ya ahora el motor es tan bonito que el capó es de cristal, ¿no? O sea, referencias, ¿no? O sea, fijaros qué pieza y cómo puedes enseñar. Pues esto es lo que vamos a hacer con las instalaciones del museo, ¿no? Y luego vamos a hacer un estuche. Esta imagen es muy fea, la voy a pasar, pero lo que vamos a hacer es un ambiente determinado, un hiperlugar que no tenga absolutamente nada que ver, que no nos estorbe, por un asunto absolutamente pragmático, con toda la rehabilitación ni la geometría de la planta que nos han dado, ¿no? O sea, vamos a hacer un estuche de terciopelo maravilloso, un suelo de moqueta azul cobalto y un terciopelo azul cobalto, rodeando todo lo que no nos interesa, ¿no? Que hace de interfaz entre la geometría y el ambiente de dentro, y además tiene altas prestaciones acústicas, o sea, un estuche de terciopelo para meter unos urnas de vidrio horizontales y verticales, ¿no? O sea, es como una copa de Armagnac, ¿no? Metida en un estuche de terciopelo, ¿no? Y ahora, por la museografía, museología, etcétera, etcétera, compusimos el techo, hicimos composición con las instalaciones. Vamos a ver dónde colocamos todos estos tubos. Ahora veremos cómo están hechos todos estos tubos de vidrio que suben y bajan, que están colgados del techo dentro de ese estuche de terciopelo, ¿no? Cómo se entrelazan entre ellos. Empezamos teniendo los planos, luego hubo que llevarlos, ¿no? Y esta fue la planta. Lo que veis azul es la cortina, los puntos donde se recoge, donde se puede recoger, va motorizada. Nos metimos también con los tubos de aire acondicionado que ya nos los ponían, pero hicimos una negociación para que nos cambiaran la geometría de los tubos y que acabaran en una especie de, le llamábamos luciérnagas, delante de Telefónica, y espadas Jedi para nosotros, porque era al final del tubo que se encendía como una espada, cambiaba de color y tenía las toberas de donde salía el aire, ¿no? Y se iluminaba más o menos dependiendo de la temperatura del aire. Luego teníamos, ahora veremos, el suelo de moqueta con unos espejos en el suelo debajo de las urnas, ¿no? La cortina te permitía, cuando había algún problema, no, es que claro, los extintores que te colocamos, no te preocupes, y le abríamos un poquito ahí, como se ve, colocábamos espejos detrás de las cortinas. O sea, todo lo que existía del edificio, nada, era un telón, y cada vez que había una reunión, no, oye, es que mira, te hemos cambiado esta puerta aquí, da igual, si hay una cortina. O sea, la cortina nos hacía ese hiperlugar, ese estuche, ¿no? Donde todo nos daba igual. ¿Dónde estaban estos tubos? Pues mira, Eduardo Rollo hizo hace poco, no sé si lo habéis visto, la Caja de Arquitectos, una forma maravillosa con tubos de borosilicato usados para química, para la industria petroquímica. Navegando por ahí, claro, esos tubos son muy finos, no nos daba para meter todo esto. Un salto más allá de utilizar eso ya no son los tubos de vidrio, sino son los sistemas de tubería para la industria petroquímica y para el decantado de líquidos, ¿no? O sea, aquí veis las fotos, que viene con unas juntas maravillosas.
para que sea estanco y que son hipercaros, ¿no? Porque son todo, los que utilizó Eduardo Arroyo era extrusión y estos son centrifugados, porque hay hasta diámetros de 1 metro, ¿no? ¿Y cómo son todas estas juntas? Bueno, vamos a montar estos tubos, o sea, estamos un poco también saliendo de los catálogos de la construcción, ¿no? Estos tubos, este sistema de urnas con los tubos de la industria petroquímica, ¿no? Que ahora mismo, pues la semana que viene me voy a Alemania a ver una prueba. Y bueno, los circuitos de tubos, pues teníamos el de climatización, que era plano, que acababa en las espadas estas. Cada circuito tenía una razón de ser, el de la información fija, que era el circuito expositivo con las urnas, el que tiene teléfonos y objetos en esas urnas, todo suspendido del techo por cables, por esas bridas de acero inoxidable. Mirad las urnas que vienen de catálogo, ¿no? Hacen como esas botellas. El circuito multimedia, de donde colgábamos datos, ¿no? O sea, ahí era una información intermitente o más interactiva, otra era información fija, esta era otro tipo de información. Entre todos estos circuitos jugábamos con ellos, ¿no? Que acababan, algunos tocaban el suelo, colgaban estos racimos, ¿no? Que era la información, o sea, telefónica. Lo que conseguimos sacarles, dice, si no tienes nada, ¿por qué no produces muchos documentales de estos de anuncios que tienes, ¿no? O sea, estos prototipos tienen unos brazos móviles que con reconocimiento facial, cuando te acercas, las pantallas se te mueven, hay unas pantallas táctiles. Y luego también, el mejor de todos es el circuito, como ir a las comunicaciones, el circuito neumático, que son estos de Carrefour, donde metes el dinero en un cartucho y te va a 8 metros por segundo por un tubo, ¿no? Pues esto también está metido en otro orden, ¿no? Para también, como en esto de las telecomunicaciones, mandar mensajitos dentro del cartucho que tiene luego una pila LED dentro y va como yendo por el espacio. Este era muy barato porque era de policarbonato y muy finito, ¿no? Este es el circuito neumático. Esto no sé si se ve bien, bueno, es una especie de sección abierta, ¿no? De ese suelo de moqueta y toda esta especie de un techo de 4 metros y pico de alto, toda esta especie de tubos de vidrio dentro de ese estuche, que nos he contado que la única condición que le pusimos es que fuera de la cortina nos lo pintaran todo de azul cobalto, ¿no? O sea, para que también cuando quites la cortina, o sea, que nos dejaran el espacio dry y seco, ¿no? Secciones. Cuando los tubos bajan para abajo, ¿no? Había una cosa. Y esta es la planta general, ¿no? Donde, además de toda esta sofisticación tectónica, ¿no? de lo suave y de los brillos del vidrio, pues luego también hay una calidad y una sofisticación impresionante, ¿no? Que nos permitimos en todos los sistemas de control de audio-vídeo, o sea, la iluminación se interactúa, o sea, hay millones de euros en servidores, en software, en prototipos. No hay ninguna proyección manufacturada, todas las proyecciones que ocurren dentro del ambiente reaccionan según la gente que haya o lo que tú. Detrás de las cortinas hay también altavoces, ¿no? Que les hemos llamado y les han cantado Telefónica susurros en la zona de la historia del teléfono, ¿no? Como que detrás de la cortina te dice tss, tss, y te cuenta una historia de un teléfono o de la telecomunicación, y chivatazos, que es en la zona del futuro donde te dice lo que va a ocurrir, ¿no? Todo esto programado, según vas pasando con cámaras de detección. O sea, yo os he dicho, hay muchísimos niveles de información en el museo, ¿no? O sea, fija, intermitente, ampliada, enviada, jurásica, como la del cartucho, ¿no? O sea, la información en muchos formatos. Esto es el resultado de la planta, ¿no? En museología, que no vamos a entrar, había peanas, racimos, etcétera, ¿no? Allí veis la cortina, cómo nos ayudaba a esconder las turbinas del circuito neumático, etcétera, etcétera. Y luego este espacio que ahora veremos era el más difícil, porque era un tubo muy largo que nos tenía que valer de lobby también a los directivos y a las reuniones de Telefónica y que nos acababa en un tubo. ¿Qué podíamos hacer al final de ese tubo para que la gente llegara? Y ahora veréis lo que hicimos. Bueno, incluso nos inventamos una guía, todo esto con nombre, La Perla de Telefónica, que es una especie como de iPod sexual, ¿no? O sea, que lo hicimos con un artista, Jordi Puig, ¿no? Que es una especie de audioguía interactiva, donde oyes cosas, puedes manipular muchas de las instalaciones que hay. Entonces, ahora os voy a contar rápidamente los interactivos, ¿no? O sea, que incluso rozándola contra el jersey por electricidad estática se encendía, o sea, un juguete como para entrar. Es una audioguía
del futuro. Luego también hay unos pulsadores para que las urnas, unas tetillas de silicona iluminadas en el suelo, para que las urnas te hablaran y te contaran cosas, ¿no? Están esos racimos que os he contado que tienen unos brazos que se mueven, que todo tiene que ver con la perla, ¿no? O sea, realmente en jerarquía a mí me interesaba más, os voy contando lo que realmente si se va cayendo del proyecto me puede interesar menos, pero me parecía muy gratificante ¿no? Intentar meterte en este rollo museológico de la información, ¿no? O sea, como lo que era, esto es bastante alucinante, en los tubos estos multimedia que bajan, que son como unas ensaimadas que bajan para abajo. Tenemos esta, a ver si sale esta película. Este es un artista que contactamos con él, que le metes datos y por un circuito de fluidos distintos, eso es lo que iba a ir bajando por la... Puedes meter datos, acaban convirtiéndose, o sea, con la perla podías mandar un mensaje y te va a aparecer en este circuito. And a white stamp. So what you see is an abstract chaotic system on the floor, and in the part where you put the tubes in like a line, you can start reading these words. So I mean, this little part here, we just... En fin, seguimos así para no poner algunas películas, no cómo activas también unas proyecciones sobre, bueno, en fin, muy largo. Muy sofisticado. Entonces aquí sí que, ¿qué vamos a hacer en el final de ese tubo, ¿no? Que es una holografía. Otra vez estamos con Star Wars, ¿no? A ver, nos sale el vídeo. Esto fue también un pase de modelo. No estoy viendo nada. ¿No? Este tipo de proyecciones sobre unos plásticos o tal existe, o sea, es como llegar, les habíamos propuesto incluso que el final de esa, porque como era una zona dedicada a Telefónica, hiciéramos holografías de los presidentes de Telefónica y que estuvieran por ese espacio. Todavía no está descartada la idea, ¿no? Pero... O sea, esta especie de interés, ¿no?, por el arte electrónico, a ver, son cosas que, bueno, existe, pero el bueno es este. Que esta es Kate Moss. Bueno, ver qué se puede hacer, ¿no? Y esto fueron del anteproyecto, cuando todavía nos habíamos equivocado y habíamos metido LEDs y un suelo brillante, ¿no? Como es controles de iluminación, ¿no? Esto es donde ha devenido ahora el asunto, ¿no? Las espadas arriba, como, ¿sabes? Hay sitios que vas a estar a oscuras, ¿no? Es como una atracción, como el túnel de la bruja, ¿no? Entras en unos sitios más a oscuras, se activa cuando tú entras la iluminación. Estos son como pruebas de renders. Y bueno, ¿qué hora es? No, espera. Y 20. O sea que tengo 15 minutos, ¿no? Bueno, pruebas. Hay un vídeo de recorrido que no lo voy a poner. Y luego acabamos con uno de mis proyectos favoritos también, que es
totalmente distinto a este de Telefónica, ¿no? O sea, vamos a pasar del Armagnac, que era lo de Telefónica, a los cubatas, ¿no? Este es el proyecto que se llama Ocaña de España, que son unas viviendas privadas en el pueblo de Ocaña en plena Mancha. Este ha sido el encargo más raro también que me han hecho nunca. Me llamó, vamos a pasar, este es Ocaña, ¿no?, con los nazarenos, y me llama este señor un día que no le conocía. Hola, mira, me llamo Carlos Martí, soy constructor. Mira, y es que me compré un solar en Ocaña, te tenía en mi lista y tuve un sueño. Entonces, ¿por qué no me lo haces tú? Y yo estaba diciendo, bueno, esto es algo absolutamente surrealista, ¿no? O sea, ¿será una broma? Esto era como mayo del 2006 o algo así. Digo, bueno, sí, yo te lo hago. Bueno, pues vente a mis oficinas, que te voy a contar lo que queremos hacer y te vamos a explicar cómo es nuestra empresa, que no es cualquier cosa. Claro, sus oficinas no eran más que unos adosados, ¿no?, de estos llenos de mármoles y cosas, con ascensor de 40 por 40, metido dentro para que tuviera todas las prestaciones, y me dice, mira, yo es que quiero algo conquense por fuera, pero la leche de modernidad por dentro. Y digo, joder, estaba yo como, ¿sabes?, de estar como dando clase o estar en otros foros, de pronto te metías como en un ambiente hardcore total, que dices, joder, esto es súper interesante. Y estábamos en la reunión, yo, él y el arquitecto de la promotora. El arquitecto de la promotora estaba como ahí callado, a ver qué dice. Es que nosotros colaboramos, o sea, tú haces el proyecto y él luego hace la obra. Y digo, bueno, vale, fenomenal. Y dice, mira, es que nosotros tenemos sociólogos. Digo, jo, esto es fantástico, tenéis sociólogos y todo. Y nos han dicho los sociólogos que hay muchos gays. Digo, joder, macho, pues una empresa potente, ¿no? O sea, es como, tienes sociólogos. Y los gays cenan en la terraza. Esto, vamos, ahí temazo para el proyecto, que te mueres. Y el arquitecto, el único comentario que dijo, mucho más culto que él, dice, un momento, hay que diferenciar entre gays y maricones, ¿eh? Los gays son los que tienen buen gusto y oyen buena música, y los maricones son esos que están en la playa, que me miran, que tal. Yo estaba como en esa reunión absolutamente fascinado. Me dan el topográfico y me dice, quiero tantas viviendas y tanto. Y cuenta, bueno, todas las trampas inmobiliarias que hay que hacer para que el bajo sea vivienda, bueno, etcétera, etcétera. Y yo cojo y me voy, me olvido de todo, y en agosto recibo una llamada. ¿Cómo llevas el proyecto? Y yo, hostia, iba en serio. Digo, mira que estoy en la playa y en 20 minutos va a llegar alguien de mi oficina a ver cómo llevas el proyecto. Y esto estaba en agosto, yo con chancletas en la oficina, como digo, ostras, venga, vamos a hacerlo. En 20 minutos. Y entonces monté un PowerPoint en 20 minutos, y claro, yo tenía la normativa del baja más 3 entre medianeras, o sea, era el asunto de tal. Y él quería algo como muy especial, decía que quería salir en las revistas. Digo, vale, pues vas a ya verás. Entonces hice un PowerPoint de 8 fotos que se quedó, claro, el que llegó de la oficina venía con las botas hasta arriba de hormigonar, o sea, no era el de la oficina, era uno de los que tenía. Tal. A ver, cuéntamelo. Y entonces yo le propuse, dice, mira, te voy a hacer las casas colgantes de Cuenca. ¡Ah, qué bonito! Sí, mira. Además, vamos a hacer las 2 primeras, es baja más 3, ¿no? Pues las 2 primeras plantas son de roca y arriba hacemos casas costumbristas, ¿sabes? Como si fuera un pueblo. ¡Ah, qué bonito! Pues sí. Claro, yo en el fondo me interesaban mucho las virtudes que tiene este proyecto, ¿no? Si le quitas el significado que puede tener y el prejuicio, está lo estereotómico y lo tectónico, esto de Campo Baeza, ¿no? Además, no es un edificio de viviendas que no está destruido. Y luego, además, digo, y además te va a dar igual, porque con este tipo de proyecto, como la función va a seguir a la forma, porque luego me dijo él, bueno, ahora lo cuento, que esa es otra buena. Dice, y podemos, oye, nada, se lleva el PowerPoint, se lo manda por Segura tal, y me llama a los 10 días. ¡Alucinante! Esto lo vamos a hacer. Y yo le hago una maqueta, pero tienes que hacerme una maqueta para llevárselo al alcalde de Ocaña. Bueno, el alcalde, cuando vio esto, le gustó tanto, dice que es el Guggenheim de Ocaña, ¿no? Entonces dieron todo tipo de facilidades y de licencias a realizar esto. Claro, esto lo vemos aquí, y pensar que esto está colocado entre medianeras del baja más 3, ¿no? Le planteé las cubiertas, son de teja, pero de lona serigrafiada, ¿no? Porque, claro, yo le dije, mira, yo es que tú sabes mucho de hacer cornisas, aleros, pero yo eso te juro que no sé hacerlo. O sea, que yo creo que además que es muy caro, hacemos el efecto con eso, ¿no? Y las 2 primeras plantas son de roca, sí, de Por Aventura, que yo le encontré al tío que lo había hecho todo por aventura, que está
Bueno, esta obra ahora veréis cómo va, ¿no? Y luego incluso, como la función sigue a la forma, y aquí era otro... O sea, es una especie de Venturi y Eduardo Manos Tijeras todo el proyecto, ¿no? O sea, si hacía falta una ventana por composición pura, trampantojo, se la dibujábamos. ¡Joder, qué bueno, tal, no sé qué, no sé cuántos! Que había que la ventana no nos venía bien, pues la ocultábamos de tal manera. Y dice él, le enseñé la planta, el proyecto estaba súper currado, porque claro, entró todas las viviendas que él decía, obediencia extrema, con lo cual hay muchos pilares que no llegan a la cimentación, o sea, realmente se hizo la planta y luego se colocó la estructura, o sea, al revés que en otros planteamientos que habéis visto. Y luego él me dijo, bueno, pero mira, tú de interiorismo no sabes nada. Las viviendas las hago yo. Tú sabes mucho de arquitectura, pero yo te hago todo lo de interiorismo. Digo, no, haz lo que quieras. O sea, realmente llega un momento donde el proyecto ya está también en jerarquía en otras cosas, ¿no? Uy, ¿qué tengo yo? Y, bueno, pues le encontré al de Ambientes Luis Torres SL, que es el que hace toda la roca. Le hice los planos de venta y el logo, ¿no? Con las mesitas, las colchas con florecitas y todo eso. Y bueno, pues esto es la entrada en Ocaña, ¿no? Cómo lo están vendiendo, el estilo de vida más natural. Yo le dije Ocaña de España, él me quitó el nombre, le puso la roca de Ocaña. Es como ya la reflexión, ¿no? Yo creo que es una actitud como súper osada y crítica, ¿no? Donde hay una reflexión sobre el exceso del repertorio arquitectónico, todo el vértigo de la inversión inmobiliaria, ¿no? O sea, una reflexión sobre realmente dónde se encuentra el promotor de vivienda privada y el arquitecto, ¿no? O sea, es como el comienzo también de la crisis y el fin, ¿no? De la promoción inmobiliaria como la tenemos. Y bueno, luego, claro, la estructura que salía de todo esto era súper bonita, porque hicimos tal y luego con 3D se fue. Claro, no había ni un forjado que coincidiera con el otro. Las primeras llamadas, oye, que no coincide. Digo, pues ¿cómo va a coincidir si es roca? ¿Sabes? O sea, tú lo que luego tienes que hacer es tirar el ladrillo, tirarle unos redondos y luego llegará el artista de la roca y te dará forma, todo. Bueno, metieron la pata al principio, realmente también da igual, pero claro, tiene una estructura súper bonita que yo lo veo cuando ahora luego lo acaben, ¿no? Es como una niña guapa, ¿no? Que luego de pronto la han maquillado como para una fiesta de cumpleaños y parece como un putón, ¿no? O sea, es una especie de arquitectura travesti, ¿no? Lo que íbamos a ver ahora, pero fijaros qué estructura para unas viviendas de promoción privada, que claro, él creía que le iba a costar poco, ¿no? Como está, este es el hueco del ascensor, ¿no? La obra cómo está, lo de seguridad y salud cómo lo llevan. No, pero claro, mirar esto, esta especie de asunto, ¿no? Cómo te encuentras lo que es la piscina, que también era otra roca, cómo se pega a las medianeras, ¿no? O sea, yo creo que tiene... Y luego estas son fotos que tomé el otro día porque he ido 3 veces a la obra, porque cuando voy luego no me dejan hacer nada, pero bueno, también como tienen un sistema, cuando se encuentran algo como esas cajas eléctricas que veis ahí arriba, pues nada, roca. Que el ascensor, mirad la entrada de ese ascensor ahí subiendo como por la roca de Pedro Picapiedra, ¿no? Y la subida a tal. O sea, esto no son fotomontajes, esto es absolutamente en serio. O sea, desde luego el proyecto estaba muy elaborado. Y luego está la gran foto de ahora, que es la terraza del primero F. O sea, esto no es un fotomontaje, esta es una foto de la obra y del primero F. O sea, un piso de 50 metros cuadrados que tienes esa terraza temática que es brutal, ¿no? Que además tiene, si os dais cuenta, ahí abajo hay un agujero para meter la condensadora del aire acondicionado, que entonces es cuando va a quedar bien. Claro, puede ser algo, lo puedo defender de muchas maneras. Lo puedo defender como algo tan bonito como esto, ¿no? Situada esta roca entre medianeras, o lo puedo defender como esto, que es una cosa que me interesa mucho, que es el fake chino, ¿no? O sea, lo falso por lo falso, que esto es, en una exposición del arte de Museo de Arte Contemporáneo de Shanghái, el fósil de Hello Kitty, ¿no? Que es ya lo falso, cuando es intencionadamente falso, incluso llega a ser mejor que lo verdadero. O sea, en esa exposición, que no tengo foto, también había un Mickey Mouse precolombino que pasaba la prueba del carbono 14. ¿No? Y tendrías Hello Kitty, encontrada no sé qué, periodo jurásico tal, y también estaba el fósil de Papá Pitufo y el de Pikachu. Son como cosas que tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, pues puede ser esto, podemos verlo así, podéis verlo como queráis, y, en fin,